gente se sentía feliz, un alma chiquitita quiso escapar. Muy bien, a las 8:15 minutos, con 25 grados de temperatura a esta hora, tengo el gran gusto de saludar al doctor Mario Cimadevilla, ex senador, hombre del Consejo de la Magistratura, hombre de la Justicia, así que es un gusto. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes y con toda la audiencia. Bueno, me acuerdo que usted hace un tiempo, incluso lo hablamos ya por el año pasado, estaba muy enojado con la actitud que había tenido el Poder Ejecutivo en orden al juicio por la AMIA y por la postura que se había tenido sobre los fiscales Mullen y Barbaccia, en los cuales el gobierno había desistido por parte de Garabano de acusarlos, de seguir la imputación contra ellos. Usted se mostró muy molesto por este tema y tuvo encontronazos fuertes porque no le gustaban algunos manejos que había en la justicia. ¿Sigue pensando igual, doctor? Sí, a ver, cuando hablemos de la justicia, aclaremos que normalmente la parte de la justicia que aparece cuestionada es la que está todos los días en los diarios, ¿no? Que es la de Comodoro Pi. Sí, claro. Que es la justicia que controla el poder, ¿verdad? Es allí donde aparecen las falencias más notorias o las que son más evidentes. Hay también todo un sector muy importante del Poder Judicial en sus distintos fueros que trabajan todos los días y con mucha responsabilidad. Vamos a hacer esta distinción porque creo que las generalizaciones así en este sentido nos vamos a equivocar y son malas, no son buenas. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Estamos hablando, normalmente, la que da que hablar es la justicia que controla el poder, ¿no? La Correcto. Que funciona en Comodoro Pi. Que no ha dado, lamentablemente para los argentinos, no ha dado muy buenos ejemplos cada vez que le ha tocado controlar al poder, ya sea de un signo o de otro, ¿no? Pareciera ser que la justicia, o ese sector de la justicia, o una parte de ese sector de la justicia, está más preocupada por complacer al poder que por aplicar el derecho. Correcto. Para usted, ¿eso sigue estando, sigue siendo un punto oscuro del manejo del Ministerio de Justicia? A ver, el ministro de Justicia, yo no creo que maneje las relaciones con la justicia. Creo que existen lo que se denominan operadores judiciales, los nombres son conocidos, aparecen en los diarios, han sido denunciados, por ejemplo, por la doctora Carrió y por otros legisladores, esta permanente interferencia en la justicia de Angelici, de Pepín Rodríguez Simón, de Torello, son los nombres que usted lee igual que yo en los diarios, que son los que aparecen como operadores, digamos, del poder político dentro de la justicia. Yo creo que Garabano no maneja el ministerio en ese sentido, ¿no? Claro. Esto no es bueno. Ha habido una intención, digamos, de quienes han ejercido el poder en Argentina en los últimos años, de pretender de que los jueces no sean jueces de la Constitución ni de la ley, sino que sean jueces del poder. Y bueno, esto le ha hecho mucho mal a la Argentina. Esta sensación de impunidad que hoy hay en la sociedad se debe en parte a este accionar del Poder Judicial, que para mí es un accionar muy importante el que tiene el Poder Judicial. El presidente habla y nos dice que él quiere traer inversiones a la Argentina. Yo me pregunto, ¿qué inversor serio va a traer su plata a la Argentina cuando vea actuar la justicia de la manera que actúa, ¿no? Es decir, usted traería, si los tuviera, los millones para que jueces, no sé, como Ollarvide, luego decidan el destino de los capitales que usted trae a la Argentina. Por eso digo, el Poder Judicial está en falla con la sociedad, sobre todo que estamos hablando, el que controla el poder, digamos, ¿no? Y yo creo que esta falla que tiene el Poder Judicial, a veces desde la política, uno se puede hacer cargo de muchas cosas, ¿no? Se puede hacer cargo de la ineficiencia, de la ineptitud, de la corrupción, si usted quiere, pero de la impunidad que se haga cargo el Poder Judicial. Bien.
El episodio del Consejo de la Magistratura reciente que trajo hasta un documento crítico del radicalismo donde perdió el lugar de Mario Negri en manos de la unidad de toda la oposición del peronismo, que algunos han llegado a decir que hasta hubo un acuerdo, una transacción entre el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a cambio de voto del presupuesto y otras leyes económicas, y que el mismo gobierno fue displicente, que formaba parte de un acuerdo. ¿Usted qué opina, doctor? Yo comparto lo expresado por mi partido y por los presidentes de mis bloques. Es decir, en esto no tengo una visión distinta a la que ellos han expresado, ¿no? Comparto este criterio. ¿Podría ampliarlo un poco más para la audiencia? Sí, a ver, ustedes saben que en la Cámara de Diputados había que elegir 2 representantes para el Consejo de la Magistratura, en realidad 3, ¿no? Ocurre que 2 estaban en manos del oficialismo, que eran el diputado Negri y el diputado Tonelli, ¿verdad? Correcto. Y era Tailade el representante de la oposición. Exacto. En el Senado, de los 3 senadores que integraban el Consejo de la Magistratura, 2 pertenecían al justicialismo y 1 era Ángel Rosas del radicalismo. O sea, ahí quedó igual, vinieron 2 representantes del poder del partido justicialista, de Iturres y Pichetto, y por el lado del radicalismo la senadora de La Rioja, ¿verdad? En la Cámara de Diputados, utilizando el mismo método que utilizó el oficialismo para nombrar a Tonelli, se juntaron firmas, consiguieron una mayoría de firmas de todos los sectores del justicialismo, y 2 representantes de ese partido, la doctora Camaño y Guado de Pedro, terminaron siendo designados miembros del Consejo de la Magistratura, perdiendo la banca en el Consejo el diputado Negri, ¿verdad? Sí. Bien, esto se supone, y esa es la crítica, de que en el medio de todas las negociaciones que hubo durante los últimos días para la aprobación del presupuesto, aprobar determinadas partidas, etcétera, etcétera, el oficialismo comete el error de las negociaciones, que son muy frecuentes en el Poder Legislativo, no haber puesto como parte de esta negociación la composición del Consejo de la Magistratura, o lo que se sospecha que es peor, haber entregado uno de los miembros del Consejo de la Magistratura a cambio de aprobar determinadas cuestiones presupuestarias o de otra índole, ¿no? Esto es lo que se le critica al oficialismo, crítica que ha hecho el Partido Radical, los presidentes de los bloques, que yo comparto, por supuesto, ¿no? Bueno, pero ¿qué dimensión hay que darle a esto? Es como, ayer lo escuchaba Ricardo Alfonsín, diciendo que él está contento de que se haga lo que él viene advirtiendo hace tiempo, que es que la UCR tiene que mostrar autonomía y marcarle, incluso haciéndole el favor de marcarle los errores al gobierno y no permitir, como hasta ahora, de brazos cruzados, que el Poder Ejecutivo haga lo que se le da la gana. ¿Usted coincide con esto? Yo creo que es más sano marcar los errores que se puedan señalar, a tener una obsecuencia o un silencio cómplice a los errores que se puedan cometer. Yo comparto esto. Fíjese usted, la doctora Carrió, por ejemplo, que es otro de los miembros de su partido, otro de los miembros de la coalición Cambiemos, ha tenido y tiene una actitud muy crítica contra muchas de las cosas que ha hecho el gobierno, incluso ha llegado a extremos de denunciarles penalmente a algunos funcionarios, pedirle el juicio político a uno de sus ministros y otra serie de actitudes que ha tenido, y de ninguna manera se le ocurre a nadie decir que la doctora Carrió está poniendo en riesgo la estructura de Cambiemos, o que le está haciendo mal al gobierno porque le marca errores, ¿no? ¿Por qué entonces van a decir del radicalismo, si marca errores, que tenemos una actitud, disociadora de la alianza Cambiemos, o que estamos conspirando contra el Poder Ejecutivo? Al contrario, yo creo que si el radicalismo hubiese sido consultado en muchos temas, se hubiesen evitado cometer muchos errores. Y hablo de la zona donde yo vivo, por ejemplo en la Patagonia, sí. Y el Poder Ejecutivo hubiese tenido la delicadeza de consultarnos en muchas de las medidas que se tomaron y que afectan a la región, se hubiesen evitado muchos errores y muchos idas y vueltas como los que hubo durante los últimos tiempos, con esto de quitar beneficios a la región, las asignaciones familiares, etcétera, etcétera, que después tuvieron que dar marcha atrás, ¿no? Creo que
yo no sé si es una especie de soberbia, de no querer ver que los propios socios que tienen en la coalición Cambiemos pueden hacer aportes significativos a la gestión de gobierno y no creerse que los CEOs o el mejor equipo de los últimos 50 años tienen la solución más apropiada para todos los temas de la República, ¿no? Esto puede prenunciar que, como fue dicho en algún momento, nos lo dijo acá el mismo Alfonsín el año pasado, o este año, que la UCR se abra de tal manera que pueda ir a una PASO el año que viene con el gobierno y buscar candidaturas propias? Bueno, esto está en todos los medios, ¿no? No estamos dando nosotros en este reportaje ninguna premisa de que hay una intención, lo ha dicho el propio presidente del partido, el doctor Cornejo, el gobernador de Mendoza, en las pasos que se realicen el año que viene para designar el candidato a presidente por Cambiemos, el radicalismo pueda tener su propio candidato. Y también no estamos dando ninguna primicia ni ninguna novedad si decimos que se está pensando en la figura de Martín Lustó, que podría ir a competir en esas elecciones paso, ¿no? Esto es público y notorio, es decir, no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? No, bueno, pero que un dirigente como usted lo diga así abiertamente, hasta ahora eran todas especulaciones, usted está blanqueando la posibilidad de Martín Lustó como candidato a presidente en una línea interna. ¿Usted cree que puede haber, por la situación económica, un deterioro muy grande de Macri? Mire, ojalá Martín Lustó se decidiera, ¿no? Yo trabajaría con mucho gusto detrás de la candidatura de Martín Lustó dentro de unas pasos dentro de Cambiemos. No le quepa ninguna duda que como yo habría un montón de radicales que harían exactamente lo mismo. Y evidentemente la situación económica del país no está pasando por un buen momento y debemos admitir, sin ningún tipo de soberbia, creo que es parte de la humildad que tiene que tener quienes se sienten oficialistas, debemos admitir que se han cometido muchos errores, ha habido falta de previsión. Bueno, ayer el comunicado de la UCR habla de desidia y de pericia, ¿no? Sí, fue duro. En muchas decisiones que se han tomado, que nos han llevado a una situación económica, bueno, yo no digo nada nuevo tampoco en esto, sigo que estamos en una situación económica difícil, delicada, donde un sector importante de la sociedad, la clase media, que es quien más apoyo ha dado al gobierno Cambiemos, está sufriendo las consecuencias de estas decisiones. Bueno, creo que todo esto tiene que ser materia de análisis por el propio gobierno, por los aliados en la coalición Cambiemos, porque, a ver, el radicalismo, más allá de que integra esta coalición, es un partido que no puede dejar de tener en cuenta que la sociedad lo está interpelando al radicalismo frente a todos estos temas. Me ocurre a mí que la gente nos pregunte, che, ¿y ustedes qué van a hacer? En ese ustedes qué van a hacer, están interpelando a un partido importante como es el radicalismo, qué actitudes va a tener dentro de esta coalición Cambiemos frente a todos estos problemas. Y el radicalismo no puede permanecer siguiendo callado o no generando alternativas superadoras a lo que está pasando. Esto por lo menos mi opinión, ¿no? Y doctor, ¿cuándo el radicalismo institucionalmente tomaría entonces esta decisión? ¿O vamos con Lustó, por ejemplo, en una PASO, o seguimos atrás del PRO? ¿Cuándo se tomaría una decisión como esta? A ver, el radicalismo, la decisión que tiene que tomar su convención es respecto a si seguimos o no en la Alianza Cambiemos. Claro. Esta es la decisión que tiene que tomar el radicalismo como partido. Primer punto. Luego las candidaturas que se presenten dentro de la Alianza Cambiemos ya no es una cuestión del partido orgánicamente hablando, sino que se trata de sectores internos de la coalición Cambiemos que propondrán o no el candidato. Estas candidaturas. Claro. ¿Cuándo sería la convención entonces? Yo no sabría decirle eso depende mucho de... ¿La convención se la llama o tiene fecha específica en una normativa? No, creo que la convención la última vez que se reunió fue en La Plata, hace, si mal no recuerdo, un año, un poco más, un poco menos, no recuerdo bien ahora. Cualquiera puede, cualquiera de las autoridades partidarias puede llamar a la convención y discutir estos temas. El Comité Nacional es quien tendría que convocar a la convención o autoconvocarse a la convención. Sé que hay también, esto es materia, ha sido difundido por los medios, sectores de la convención que quieren que la convención se reúna
para discutir y analizar todos estos temas. Creo que no sería malo. Bien, bien, importante. Doctor, una última. ¿Tiene el fallo del el encubrimiento a la AMIA, donde está Beraja implicado, Corach, bueno, todo lo que pasó en los 90, el verdadero juicio, ¿no? Donde habría que saber un poco más de lo que se está sabiendo, va a tener, creo, sentencia antes de fin de año. ¿Tiene confianza en que, dado incluso las críticas que usted hizo sobre el proceso, tiene confianza que haya un fallo que esclarezca, que sea justo, o tiene sospechas? Mire, ojalá sea un fallo justo, ¿no? Los fallos pueden o no gustarnos, pero lo que a mí me preocupa es que las decisiones que se tomen no estén fundadas en la causa, sino en presiones políticas o en favoritismos que pueda hacer la justicia por una cuestión corporativa, porque no se olvide usted que allí hay enjuiciados funcionarios de la corporación judicial, ¿no? Clarísimo. Doctor, siempre un placer hablar con usted, le mando un abrazo. No, ha sido un gusto para mí, hasta luego. Hasta luego. El dirigente, ex senador, recuerden, la pregunta sobre la AMIA es muy pertinente porque el doctor Mario Cimadevilla fue el titular de la unidad especial AMIA, de la cual renunció cuando el Poder Ejecutivo dio la orden de no seguir la acusación contra Munen y Barbacha, que fueron los dos fiscales de Galeano en la época de los 90, que investigaron todo el juicio a la AMIA y sobre los cuales pesa todas las acusaciones de haber puesto los $500,000 en su momento para que declare Telendín, toda la truchada que fue eso, que al final no se esclareció absolutamente nada, y Cimadevilla, en contra de esa postura del Poder Ejecutivo, renunció. Atrás de eso después vino Carrió, que pide el juicio político, por ejemplo, a Garabano.